Hola, ¿qué tal? Aquí con ustedes Roger Rodríguez de nueva cuenta, aquí en Film with Ketchup. Espero que estén muy bien. Muchas gracias como siempre a toda la gente que se ha suscrito. Vamos creciendo poco a poquito. Ojalá se vayan uniendo más gente. Por favor, ahí avísenles a sus conocidos que se unan a este canal para platicar sobre películas. Espero que les estén gustando las cápsulas. Y en este caso quería venir a hablar sobre una película que desde antes de estrenarse venía trayendo mucha polémica, venía mucha controversia, y obviamente en el momento de haberse estrenado provocó aún más controversia. Y la semana pasada la fui a ver y me pareció una película muy bien hecha, muy agradable. La estuve esperando por mucho tiempo. Se trata de Civil War, Guerra Civil, así es que acompáñenme, vamos a platicar un poquito sobre ella. Como mencionaba, Civil War venía trayendo mucha polémica y mucha controversia desde incluso antes de haberse estrenado. Es una película escrita y dirigida por Alex Garland. Alex Garland es un director que empezó inicialmente como escritor. Escribió algunas novelas, una de ellas era La Playa, The Beach, que eventualmente se convirtió en película. Fue adaptada al cine por parte de Danny Boyle, un director con el que entabló cierta relación, y de ahí escribió, Alex Garland escribe el guión para 28 Days Later, que es una película sobre zombies, y de ahí empieza a generar su carrera dentro del cine, ¿no? Eventualmente convirtiéndose en director para dirigir películas como Ex Machina, como Annihilation, como Men, y ahora Civil War. Esta es su cuarta película y venía generando cierta controversia porque se trata obviamente de una guerra civil dentro de Estados Unidos. Dentro de los países de Occidente, Estados Unidos sigue siendo considerado como uno de las potencias, como el líder, de modo que suceda una guerra civil dentro de Estados Unidos obviamente traería mucha conmoción a nivel mundial, de modo que por eso traía esta controversia. Y ahora que se estrena la película, ha generado aún más controversia, no solo por el tema nada más, sino por cómo se abordó el tema, y a mucha gente no le ha agradado eso tampoco. En Estados Unidos, en Hollywood, se ha acostumbrado mucho a la gente a ver películas de guerra de cierta manera. Hollywood desarrolla películas de guerra muy sensacionalistas en las que la gente está acostumbrada a irlas a ver así, y eso es lo que les agrada, agarrar sus palomitas e ir a ver esas películas. De modo que sale Guerra Civil, Civil War, y no es lo que mucha gente esperaba, porque no es una película convencional de guerra, la que están la gran mayoría de la gente acostumbrados a ver. Sin embargo, tratándose de Alex Garland y tratándose del sello de A24, que produce películas muy interesantes de otro índole y no completamente comercial, era de esperarse algo así. Y me pareció una película muy agradable, muy entretenida. Y obviamente después de la película, por toda la controversia que ha generado, pues empezó a ver ciertos reviews, que era lo que la gente pensaba y por qué a algunas personas no les gustaba y por qué a otras personas sí les gustaba. Y encontré un review, encontré una reseña que lamentablemente no puedo volver a encontrar la fuente para poderla mencionar aquí, pero en esa reseña algo que me llamó mucho la atención fue cómo lo abordaba, y eso fue lo que me provocó empezar a hablar de la película en esta cápsula. En esa reseña en realidad englobaba lo que mucha gente comenta de la película, que en realidad del lado de la gente que no les gustó tanto la película. En esa reseña habla de la película, lo bien que está hecha, lo bien producida, puntualmente muy bien dirigida, todo muy bien. Sin embargo, algo que tacha mucho es que la película no tiene un contexto político claro. No se define exactamente por qué están combatiendo estas dos partes en una guerra civil. No se define toda esa ideología política que cada uno de los bandos tiene. Y eso es lo que, por ese mismo motivo, la tacha como una película hueca. La determina como una película hueca. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo en ese momento creí que lo más interesante de la película era eso, que no se determinara una ideología política de parte de ningún bando, que no se explicara ningún contexto político. Y es lo que me llamó mucho la atención, porque entonces
Creo que mucha gente ha ido a ver la película esperanzados en eso, y al no encontrar esa explicación política o por qué empezó el conflicto de la guerra, les causa mucho problema, y eso ya no los deja a gusto al ver la película. Sin embargo, aquí quería platicar yo porque creo que es muy importante que no se exprese esta ideología política. En realidad la película es una especie de romanticismo, una carta de amor hacia los periodistas, hacia los reporteros de guerra, en los que ellos mismos se abalanzan sobre la noticia y van a la guerra a exponer sus vidas con tal de traer la verdad, con tal de reportar la verdad. Y digo que es una carta de amor porque en realidad no se les muestra esta parcialidad hacia un lado o hacia otro. Un reportero bueno debe de ser completamente imparcial y debe de llegar a capturar la realidad de lo que está sucediendo. Simplemente ese es su trabajo, llegar a capturar toda la realidad, y que la gente que los lee, la gente que los ve, la gente que sigue las noticias lleguen a crear sus propias conjeturas. Ese es el idealismo del reportaje, ¿no? Eso es lo que las noticias deben darnos. Sin embargo, durante los últimos años, las noticias o los medios han provocado que la misma audiencia no los empiece a ver de tal manera, porque ciertos medios y ciertos reporteros han optado por ser un poco parciales hacia un lado o hacia el otro. Y todo esto ha sido debido a que ha existido más polaridad dentro de los gobiernos, dentro de los países, ¿no? Incluso en un país que siempre se ha presumido como de la gran democracia, como lo es Estados Unidos, ¿no? Creo que mucha gente en el momento de ir a ver películas están acostumbradas a que se les explique todo. Sin embargo, Alex Garland, como muchos otros directores, opta por apostarle más a la audiencia para que ellos solos creen sus propias conjeturas y que no se les explique todo, ¿no? Que no se les dé todo peladito y en la boca, como se diría, ¿no? Y esas son las películas que a mí me gustan también. Yo siempre he opinado que la audiencia es mucho más inteligente de lo que muchas veces algunas películas los consideran, ¿no? En esta película tal vez no se describe completamente la ideología política de cada uno de los bandos, sin embargo sí te van dejando ciertas pistas que tú solo puedes llenar tus propias conjeturas, y todo eso obviamente basado con la actualidad. Alex Garland, siendo británico, se le pregunta que por qué desarrolla la película en Estados Unidos, siendo que podía haber utilizado su propia nación. Sin embargo, tiene un punto muy, muy importante que declarar aquí, que si sucediera esto en cualquier otro país, no causaría el mismo impacto que podría causar en una nación como en Estados Unidos, ya que Estados Unidos sigue siendo una nación que puede provocar un efecto dominó en el resto del mundo, considerándose como uno de los líderes dentro del occidente, dentro del mundo democrático. Siempre da por sentado su democracia. Sin embargo, durante los últimos años se ha demostrado que esa democracia no está dada por sentado, se tiene que luchar por esa democracia. Y de hecho esta película es originada por una controversia que ya estaba generándose dentro de la sociedad norteamericana. Esta polaridad que existe entre rojos y azules, o entre un bando y el otro, que poco a poco se ha ido polarizando más y más y más, y que ha creado conflicto dentro de la sociedad. Y eso es algo que también no solamente se ha dado en Estados Unidos, sino se ha dado en muchos países últimamente, en la última década, digamos, ¿no? México es uno de los países también que se ha mostrado con una gran polaridad, y es algo que hemos visto en muchos países considerados de democracia. Es un fenómeno social que ha aumentado. De modo que este mismo debate que empezó dentro de la sociedad es lo que origina el inicio de esta película, la producción de esta película, y por ende, irónicamente, esta película ha generado más debate, ¿no? Más polémica, digamos, ¿no? La película en realidad se trata nada más de ir siguiendo a los reporteros que están cubriendo toda esta noticia, toda esta guerra civil que está sucediendo dentro de su nación. Es como si nosotros mismos fuéramos la cámara de un reportero más en ese grupo que está cubriendo la guerra con ellos mismos. Y por eso es muy puntual cómo va cubriendo y evadiendo tendencias hacia justificar un bando o el otro. Nunca hace eso, es muy
imparcial en lo que hace, y eso es algo que es más difícil de hacer en estos momentos. Algo que hace muy puntual en la película es que desde un inicio elimina esa posibilidad de que los bandos sean entre republicanos y demócratas. Al momento de crear a Texas y California como una alianza contra otras alianzas, esto borra esta línea de demócratas y republicanos, de azules y rojos. Se trata de otro tipo de ideales, otro tipo de inconformidad que generó esta guerra. De modo que desde ese momento elimina esa posibilidad para que tú cambies tu propia forma de ver la película y vayas creando tus propias conjeturas. Y obviamente se habla de un presidente que se ha convertido en una especie de tirano con un tercer mandato. Entonces te va dejando pistas por aquí y por allá que vas entendiendo que en realidad cada uno de los bandos está luchando por algo. Y en realidad, a final de cuentas, una guerra termina siendo eso, entre unos y otros matándose entre sí, sin en realidad encontrar este objetivo máximo, ¿no? Y lo plantea muy bien en ciertas escenas ahí, como simplemente es: me estoy defendiendo y ellos también. Entonces no existen en realidad buenos y malos en la película, existe pura gente mala en realidad. Y es muy interesante verla. Se convierte en una película que a lo mejor no es una película de horror que te debe asustar, y no es una película tan gore mostrando tanta sangre, pero es una película brutal, es muy violenta, que al convertirla tan realista con su acercamiento documental, te crea escalofríos, te da escalofríos pensar que eso sucedería, ¿no? Y más porque a lo mejor estamos acostumbrados a ver guerras que suceden en otros países y nos sentimos ajenos, ¿no? Pero al verlo en una sociedad en la que estamos más acostumbrados a ver como cercana, hablando de Estados Unidos siendo la audiencia norteamericana, puede causar aún más escalofríos, ¿no? Y tenemos estos distintos reporteros veteranos que están siguiendo sus propios ideales para cubrir esta noticia, y tenemos a esta reportera también más nueva que quiere demostrarse a sí misma que sí tiene lo necesario para convertirse en una reportera profesional. Entonces tenemos esta disparidad de la veterana con un síndrome postraumático de guerra, reportero que es un adicto a la adrenalina y que quiere perseguir la noticia como de lugar, otro reportero mucho más veterano que también quiere perseguir la verdad como un gran ideal que tiene de su carrera y en su vida. Entonces este grupo de gente que están persiguiendo la verdad, están persiguiendo la noticia, pero que están pasando por otro tipo de trastornos cada uno de ellos, y a pesar de que están acostumbrados a eso, a pesar de que sepan que se están metiendo en la boca del lobo, empiezan a tener situaciones tan violentas y tan fuertes para ellos que las vivimos con ellos mismos, ¿no? Es muy interesante ver cómo se va desarrollando sus personajes, y en el momento que nosotros pensamos que esta personaje va a reaccionar de cierta manera, es completamente lo opuesto, y el otro personaje es el que termina reaccionando como uno esperaba. De modo que es muy, muy interesante ver toda esta dinámica, y creo que resulta ser muy satisfactoria en cuanto a historia. Este arco del personaje, que es lo más importante siempre en una película, se desarrolla de muy buena manera. La película es un road trip, que es un tipo de género en el que van viajando de un lugar a otro, tratando de llegar a su objetivo y cubrir la noticia en ese lugar en el que esperan llegar. Y durante este road trip, durante este camino, van encontrándose con distintas situaciones o con distintas personas que están viviendo en ese momento esa guerra civil de distinta manera. Hay un lugar en el que están muy sumergidos, hay otro lugar en el que son más ajenos, hay otro lugar en los que están completamente ajenos, pero han creado su propio orden ahí, o su propio desorden, su propia violencia, en fin. Y eso es una representación o una fotografía de cada una de las personas en la sociedad, de cómo debería pasar una situación así. Como hay gente que se envuelve mucho en un conflicto, hay gente que prefiere estar muy ajeno, hay gente que lo evade y nada más le da la vuelta como si no existiera. Entonces se trata de muchos retratos, y en general toda esta película es eso, muchas fotografías, y eso es algo muy bonito que hace también Alex Garland, porque se enfoca en este periodista fotógrafo que a eso se dedica, a explicar una noticia o a capturar una noticia con su cámara, ¿no? A base de fotografías. Entonces la película desarrolla eso también, fotografías aquí, fotografías acá.
situaciones que se convierten en este retrato, y al final de cuentas, si uno quisiera contar la película, podría contarla con estas fotografías específicas de cada una de las secuencias, ¿no? Escalando, escalando, escalando hasta llegar al clímax de la película y al desenlace. En fin, no quisiera adentrarme tanto en lo que sucede en la película. Hay muchos videos en YouTube que incluso ya te explican todo y el final y cómo sucede y bla, bla, bla. Pero no quisiera adentrarme tanto porque creo que la esencia es lo que ya platiqué, y en realidad es muy interesante irla a ver. Es muy interesante ver todo este camino que recorren todos estos personajes, y cómo por más que uno ve a lo que se van a meter y que tus entrañas te dicen no, yo no me metería eso para nada, te demuestra toda esa valentía que puede tener un reportero de guerra y cómo lo romantiza tanto, ¿no? Alex Garland viene de una familia de reporteros en los que también los ve con este ideal, y él mismo ha dicho que también siente que esto se ha perdido un poco, que estos reporteros eran como los reporteros más tradicionales. No quiero decir que ya no existan, obviamente siguen existiendo muchos reporteros así, pero los medios y todas las redes sociales y todo lo que ha sucedido ahora en esta forma masiva de comunicarse, de todos los medios de comunicación que hay a nuestro alcance, han generado que muchas cadenas de noticias se hayan convertido un poco parciales hacia un lado o hacia otro, y eso les ha quitado un poco de verosimilitud, de modo que ahora es un poco complicado saber en realidad cuál es la noticia real o qué es lo que en realidad sucedió, sin que llegue ya con una opinión ya digerida por parte de alguien. Se empieza a volver un poco tendencioso ya todo. Entonces es un poco difícil ya tener la información pura y uno llegar a nuestra propia conjetura. En esta película se habla de eso, de esa pureza dentro de la noticia, y que uno mismo llegue a crear sus propias conclusiones. De modo que bueno, espero que les haya gustado esta cápsula. Ahí la vamos a dejar. Vayan a ver la película si tienen oportunidad. Obviamente, si no les gustan las películas de guerra o las películas tan violentas, pues no creo que les vaya a agradar mucho, pero la verdad tiene mucho contenido. Es una cebolla con muchas capas que se puede ir pelando muy bien. Y pues sin más, ahí lo dejamos entonces. Muchas gracias a todos por ver estas cápsulas. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Ahí denle a suscribir o a la campanita. Y muchas gracias por todo. Estamos aquí atentos y hasta luego.